El sanitario de un Fórmula 1. Nadie está libre de las necesidades fisiológicas, y menos aún cuando la hidratación constante es necesaria. No sé si han notado alguna vez que muchos conductores van corriendo al interior del box justo antes de subir a su monoplaza, que ya está listo en la grilla de partida. Imagínense ahora a dónde van. El sanitario debe ser la única gran superficie dentro de un box que no tiene impresa publicidad alguna. No hace falta preguntarse el por qué. En otras épocas, sobre todo en preguerra, cuando los grandes premios eran maratónicos y si el conductor tenía una necesidad de ir al sanitario y podía aguantar, aprovechaba una parada en boxes, las cuales eran mucho más prolongadas que ahora, y hacía lo suyo. Ya dentro del campeonato mundial creado en 1950 y también con un límite menor impuesto en la duración de un gran premio, existían solo dos opciones, es decir, ir o no ir al sanitario. Si no se iba, más de uno aparecía con sus pantalones húmedos o mojados. Y acostumbraba a decir que era producto de una pérdida de fluido, lo que era real. Pero lo que no era real era su origen y su composición, o sea, se ponía como excusa una ocasional pérdida de líquido lubricante, refrigerante o nafta, y así zafaban. Con el tiempo y la imposición de los trajes ignífugos, los enterizos, eso se complicó bastante. Más de uno, hasta hoy día, ha utilizado un pañal descartable, pero otros directamente se hacen encima, sobre una superficie parcialmente absorbente. Obviamente que estoy hablando cuando es orín y no lo otro. Pero les mostraré cuál es el sanitario de los Fórmula 1. Veamos. Esta es una butaca con la forma ergonómica de la espalda y el trasero de un conductor. Está poblada de anclajes, trabas y sujeciones al chasis, pero allí debajo hay dos orificios. Si bien se utilizan también para adherirlo a la estructura, además cumple la función de drenar dicho asiento. Y entre los fluidos posibles a drenar se encuentra el orín, el cual, en menor o mayor medida, quedará regado por donde circule el monoplaza, porque por algún lado tiene que salir. Un consejo saludable de mi parte podría ser que por las dudas nunca se te dé por besar la superficie de alguna pista por donde circulan monoplazas de Fórmula 1. Significados aparentes y no reales en la Fórmula 1 en español. Por tal motivo, yo a veces me pregunto, ¿por qué no utilizar términos en el deporte motor en nuestro idioma y no tantos anglicismos? Mantén pausa si quieres seguir viendo en detalle. ¿Sabías que este listado de palabras, si las buscamos una por una, estricta y puntualmente de forma taxativa, con un significado relacionado exclusivamente al automovilismo deportivo, no existen en el diccionario de la RAE? Monoplazas de Fórmula 1 realizados en tiempo récord. Uno fue el modelo March 721G Cosworth, obra de Robin Herd. La letra G hacía alusión al libro de Records Guinness, justamente por haber sido hasta ese momento el monoplaza construido en menor tiempo. Unos años después, serios problemas internos en Shadow hicieron que haya una migración masiva, sobre todo de su diseñador, Tony Southgate, foto. Esto dio lugar a la creación del equipo Arrows, con financiamiento del empresario italiano Franco Ambrosio, que luego tuvo problemas legales con el fisco. Si bien Arrows significa flecha, es un acrónimo que parte de las letras que formaban nombres y apellidos de sus fundadores, que además de Ambrosio fueron Alan Rees, Jackie Oliver, Dave Was y el citado Tony Southgate. De forma casi inmediata, sentaron su base en Milton Keynes, Inglaterra. Antes de retirarse de Shadow, Tony había dejado los planos hechos del que sería el modelo DN9, cuando diseña el primer Arrows en tiempo récord, para principios de 1978,
El FA1, las letras eran las iniciales de Franco Ambrosio. Se trataba obviamente ni más ni menos que de un Shadow DN9 que él mismo había proyectado, pero que debutó tiempo después. Aquí en un nevado Silverstone, la presentación del monoplaza se hizo de forma muy rápida, porque ya existían sus planos. En el habitáculo del Arrows está Ricardo Patrese, a su lado Southgate, a la izquierda Was, y detrás algunos integrantes y allegados del nuevo equipo. Una vez presentado hubo un reclamo legal por parte de Shadow, aduciendo que el Arrows era un plagio del DN9, algo totalmente obvio y entendible, porque ambos monoplazas obviamente los había proyectado el propio Southgate. Comparemos ambos en la próxima imagen, si no. A la izquierda el Arrows y a la derecha el Shadow, casi idénticos, debido a su raíz común. Pero a pesar de que ambas ideas nacieron del cerebro de Tony, increíblemente por meras cuestiones formales, la justicia ordinaria hizo lugar al reclamo de Shadow, y durante algún tiempo los Arrows llevaron en la carlinga la siguiente leyenda, la cual dice patent pending, o sea, patente pendiente. Otro caso fue el Ligier JS41 Renault. El interrogante surgía de aquel receso entre 1994 y 95. ¿Cómo llegó el motor Renault al equipo Benetton para suplantar al Ford? No se sabe con total certeza qué tipo de maniobra y negociación hubo para motivar dicho cambio, pero se especula a partir de lo siguiente. Obsérvese la total analogía fisonómica que existía entre el chasis del Benetton B195 del trío Brown, Byrne, Tombazis y el Ligier JS41 de la dupla Dirny-Bigois. El parecido, más allá de fisonomías, era muy evidente. Y sobre todo algo que llevó a suspicacias fue que Ligier, en medio de muchos problemas y terribles movidas, haya diseñado su monoplaza en menos de 10 semanas. Todo un récord. ¿Habrán estado Tom Walkinshaw y Flavio Briatore de por medio? Ambos siempre tuvieron algún que otro interés económico financiero en común y resulta muy llamativo que por una parte Renault tuviera un cupo de equipos para abastecer y segundo que Ligier optara por dejar de ser abastecido de motores del rombo para ese año 1995. A cambio recibiría los planos del diseño del B195 y hasta su caja de cambios Hewland para facilitar su acople al nuevo motor Mugen Honda. Fórmula 1 de 6 y 8 ruedas, reales y falsos. Si bien hubo antes algunos monoplazas de 6 ruedas utilizados en las competencias de Grand Prix de preguerra y luego adaptados para correr en carreras de trepada, como por ejemplo los casos de Auto Union, Era, Fraser Nash y demás, etc., a los cuales se le montaban 2 llantas traseras. Aquí trataré casos genuinos. Existió un precursor en esto, el Pat Clancy Special, genuino y primer 6 ruedas con 3 ejes en vez de 2, que compitió en Indianápolis en la edición de 1948 y 49. Pero en lo que se refiere exclusivamente a la Fórmula 1, existieron los siguientes ejemplos. El P34 de Tyrrell de 1976, el 240 de March de 1977, luego la Ferrari 312 T6 del mismo año, pero con 2 ejes, y el Williams FW07D de 1981. De estos, el único que disputó al menos un gran premio oficial fue el monoplaza azul de Ken Tyrrell. Bien, vamos ahora a los falsos 6 y 8 ruedas. Estos fueron simples y graciosos y hasta groseros montajes fotográficos, como los 2 Lotus y la restante Ferrari, ya de 8 ruedas, todas configuraciones técnicamente como tales, totalmente inviables.
pero hubo un proyecto real y concreto de un Fórmula 1 de 8 ruedas. Vamos a él. El gran constructor y diseñador italiano Gioacchino Colombo, con más de 70 años, durante el año 1975, a través de su genial lápiz, realizó los trazos de un proyecto de monoplaza denominado P1175, que constaba con la singular arquitectura de poseer 8 ruedas. Aunque no pasó de los planos, contaba con una serie de aplicaciones bastante particulares y viables. Primeros alerones en la Fórmula 1 y otras yerbas. Si bien en pruebas ya se habían utilizado los alerones, por ejemplo McLaren e Eagle, muchos afirman que el primer alerón utilizado en un Gran Premio oficial de Fórmula 1 fue por parte de Ferrari por medio de Mauro Forghieri en Bélgica 68, pero es un dato errado. Ante todo porque también Brabham, a través de Jack, lo hizo en esa oportunidad. Tenían ambos incidencia variable desde el habitáculo, o sea, este fue el ancestro del sistema DRS. Pero en realidad el primero en hacerlo en un Gran Premio oficial fue Lotus, en la edición de Mónaco del 68, cuando Colin Chapman monta un alerón trasero fijado y también spoilers delanteros. También se afirma muy a menudo que el primero en utilizar un alerón superior trasero en la competición fue el Porsche Spyder 550, en la edición de Le Mans de 1956, algo también falso. Porque años antes, a principios de dicha década, fueron utilizados en 2 categorías tan disímiles como en autos con techo del turismo carretera de Argentina, o en el Sport alemán y luego europeo, que iban equipados con alerones superiores traseros. Para finalizar, les cuento que los primeros en montar planos alares dentro del deporte motor fueron los RAC 1 y 2, pero se trataba de Casa Records con motores a cohete, obra de Fritz von Opel y Friedrich Sander del año 1928. Mr. Goodyear no fabricó siquiera un neumático. Todos saben lo importante que fue Goodyear para la Fórmula 1, siendo el fabricante y proveedor de neumáticos hasta hoy más exitoso de la categoría. Si bien Charles Goodyear fue quien descubrió la vulcanización del caucho, pero se encontraba muy mal financiera y económicamente, por lo que tuvo que vender su invención a Frank Seiberling, quien finalmente creó la The Goodyear Tire and Rubber Company en 1898, casi 4 décadas después de la muerte del señor Goodyear. ¿Agua en el combustible? Sí, efectivamente, en plena era de los motores turbo, sobre mediados de los 80. Tanto Ferrari como Renault fueron los primeros en desarrollar un sistema para tal fin. El agua estaba dispersa uniformemente en el carburante bajo un tipo de pulverizado, cuyas partículas estaban en el orden del milésimo de milímetro, con el fin de refrigerar todo el sistema. El mal llamado Gurney Flap. Dan Gurney aplica una solución aerodinámica que la gran mayoría le atribuye, el llamado Flap Gurney, durante unas pruebas en Riverside en 1971 junto a Bobby Unser sobre un Eagle Offenhauser del equipo Olsonite. Comenzó a aplicar y montar algunos elementos y adminículos aerodinámicos. Veamos. Este fue el monoplaza en cuestión. Observar, por ejemplo, los spoilers que tiene al costado del habitáculo o la abertura con canalizaciones en el morro. Pero lo más importante, y a lo que se le llamó Flap Gurney o Gurney Flap, es lo que señala la flecha roja. Esa delgada tira o banda o perfil de aluminio con corte de 90 grados, colocada en todo el borde de la parte posterior del alerón trasero. Su utilidad es que una vez colocado en el borde de fuga de un plano alar, con el objetivo de formar determinados vórtices, define una mejora aerodinámica muy marcada. Pero si bien el estadounidense intentó patentar esta aplicación e incluso luego fue masivamente utilizado,
Vale aclarar que el dispositivo no era patentable, ya que era sustancialmente similar a un flap móvil que había sido patentado por E.F. Saparka en 1931, hecho que sucedió cuando Gurney aún ni siquiera había nacido. Este es el certificado que confirma que dicho documento fue establecido en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en favor del señor Saparka. Además, dispositivos similares fueron presentados en Berlín durante 1932 por Schreck y Kruszewitz. De todas formas, se sigue llamando a esta solución errónea e injustamente, claro está, con el nombre de Gurney Flap, sobre todo en el deporte motor. El primer casco integral en la Fórmula 1. Partió de una idea de un famoso corredor de motos estadounidense, llamado Al Gunter, quien se hizo uno y lo usó en carrera e inmediatamente convenció a Roy Richter, propietario de la Bell, para que, basado en el suyo, diseñe el primer casco integral para la competición. Se trataba del Bell Star, ofrecido comercialmente por vez primera y, como vemos en esta foto, en su versión primigenia con visor fijo, durante el año 1963, aunque llegaría a la Fórmula 1 tiempo después. Pesaba aproximadamente 3,100 kilogramos, estaba compuesto por un cuerpo exterior en fibra de vidrio reforzada, utilizando compuestos en resinas poliéster especiales, con capa de epoxi, materiales que derivaban de la industria aeronáutica. Su instauración en la Fórmula 1 fue en 1968, ahora más liviano, unos 2.700 kilogramos aproximadamente. Se había empleado meses antes en Indianápolis, durante el mismo año, pero la primera vez que se usó en el automovilismo deportivo fue en la categoría de monoplazas promocionales, la Fórmula V, por el conductor Frank Smith, sobre finales de 1967. Fue Dan Gurney quien lo introdujo en la Fórmula 1, previamente a utilizarlo en las 500 millas de Indianápolis, como ya dije. Entonces, durante las prácticas del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el estadounidense se calza este casco integral, no utilizándolo en carrera. El debut en competencia del Bell Star integral fue en Brands Hatch, Inglaterra, casi un mes después, puesto que el asunto principal era aplicarle el visor rebatible, que fue posterior. Faldas, polieritas, faldillas y skirts. Existió una época donde estas iban colocadas en la parte inferior de los monoplazas y sobre todo se hicieron famosas por estar masivamente instaladas en los laterales inferiores de los auto ala o wing car de Fórmula 1 de hace cerca de medio siglo. Pero ese no fue su origen. Aunque para los seguidores de la historia del deporte motor, las faldas comenzaron a hacerse célebres con el Chaparral 2J de Jim Hall en 1970 en la categoría Can-Am, que también montaba sus dos turbinas extractoras. En la Fórmula 1 aparecieron en 1973 y, como se observa en esta transparencia, equipando al McLaren de Gordon Coppock. Pero en realidad, la aplicación de faldas fue un elemento que se creó por primera vez en un lejano 1926. Se trató de una patente presentada en Alemania por el ingeniero Vasa Nissin, que utilizaba genuinas faldas, ignoro de qué material, ubicadas en los laterales inferiores. Notar que también cuenta con una bomba extractora de aire. No me cabe ninguna duda de que aquí salió la noción y planteamiento de que décadas después se lo aplicara en el automovilismo deportivo, es decir, primero en la categoría Can-Am y luego en la Fórmula 1. Cuando Colin Chapman y compañía optimizaron su aplicación con los Wing Car o autos ala con el Lotus 78 de 1977. McLaren M23, el más longevo.
Debutando en 1973, la vigencia del M23 Cosworth dentro de la Fórmula 1 moderna quedó confirmada porque se seguiría utilizando de vez en cuando en 1977 por el equipo oficial, puesto que el modelo M26, ya compitiendo asiduamente, no estaba dando los resultados esperados, y nunca los dio. Además, a esa altura de los acontecimientos, varios equipos clientes utilizaban el M23, el cual, conducido por privados, perduró así, participando en la categoría hasta la temporada de 1978. Primeros registros en la adquisición de datos. El muy célebre en su tiempo profesor Everand von Eberhorst, a la izquierda de esta foto tomada en 1937, trabajó en todos los diseños de la época de los Auto Union de Grand Prix y fue director de proyectos, pruebas y desarrollo, incluso cuando tuvo que reemplazar a Ferdinand Porsche, cuando a partir del año 38 tomó el control total. Este talentoso doctor austríaco realizó ensayos y pruebas sobre estos monoplazas luego de mediados de la década del 30, con un sistema de registro de datos, tales como aceleraciones, RPM, comportamiento de la caja de cambios y parámetros de puntos de frenaje. Para que se tome real dimensión de lo que estoy hablando, me refiero nada menos que a todo un adelanto y un hito de la historia en lo referente a la adquisición de datos. Basado en trabajos del ingeniero von Eberhorst, Tony Root impulsó otro más desarrollado para aplicarlo sobre un monoplaza de Fórmula 1 por primera vez, un sistema electrónico de adquisición de datos. Se trató de un pesado y voluminoso sistema que se utilizó en pruebas sobre finales de 1964 y principios del 65, montado sobre la caja de cambios de un BRM P261. Se puede notar que se trata de un muy antiguo método, que registraba la información desde un trazador y aplicaba lo registrado sobre ese papel que se observa apareciendo por allí detrás. El monocasco en la Fórmula 1 y otras yerbas. Existen dos tipos de monocascos. El de armazón, que fue utilizado por primera vez en el automovilismo deportivo en 1915 y se trató del Cornelian Sterling. Esta fue una optimización, el Lightweight Special, de mediados de los 30, que además sumaba placas de aluminio reforzada en madera contrachapada, con cuadernas reforzadas con travesaños de acero. Y la otra variante de monocasco, la más utilizada, es el monocasco en bloque. Se montó sobre el Rehando Trimax de 1946, monoplaza de la luego célebre Fórmula 3 británica, y aunque tenga una especie de bastidor auxiliar de tubos de acero que atraviesan el monoplaza longitudinalmente, es un genuino monocasco en bloque, el primero de este tipo en la historia de la competición de monoplazas. Existiendo otros proyectos y aplicaciones, solo a modo de ensayo o prueba, fue finalmente Colin Chapman quien introduce el monocasco en bloque en 1962, con el Lotus 25, el primero en la Fórmula 1. Y desde aquel momento, y más allá de sus variantes y evoluciones, absolutamente todos luego lo fueron. El primer sistema de intercomunicación. Eddie Rickenbacker fue muy reconocido en los comienzos del deporte motor, siendo también nombrado as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Su acompañante en las carreras, menos conocido, llamado Fred McCarthy, hombre de muchos conocimientos técnicos, fue quien ideó de una forma tan personal como artesanal un casco que incluía un dispositivo intercomunicador en 1914. Veamos la foto. Ambos llevaban cascos, antiparras y máscaras, en donde se han acoplado dos tubos flexibles, uno conectado a la oreja y el otro a la boca, con el fin de comunicarse entre ellos, mientras comandaban su Peugeot. Literalmente, se trató del primer sistema de intercomunicación en el automovilismo deportivo,
1914. Pasarían muchos años para que aparecieran en la Fórmula 1 los primeros sistemas de intercomunicación, tal cual hoy los conocemos. En la imagen, si no el primero, uno de los primeros, se observa a Gordon Murray conectado al Brabham de Carlos Reutemann en 1974. El primer neumático liso, slick, de banda ancha en la Fórmula 1. Los precursores en esto fueron los dragsters en los años 50, pero fue en la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos que aparece por primera vez en pruebas, y por medio de Firestone, y casi por casualidad, el neumático de banda ancha liso, unos años antes que en la Fórmula 1. El primer neumático de banda de rodamiento ancha y liso fue introducido en la Fórmula 1 a través de Goodyear en la temporada del año 1971. Notar las pequeñas y numerosas ranuras que tiene en diferentes sectores, las cuales cumplían el trabajo de disipar temperatura para conservar su eficiencia. Auto ala o wind car y otras yerbas. El primer proyecto en el automovilismo deportivo lo propuso René Prévost en 1928 y estaba basado en un diseño del inferior de un chasis, una idea que se la puede considerar también como el genuino ancestro y raíz de un auto ala o wind car de luego de mediados de la década del 70. O sea, el Lotus 78 de 1977 de Colin Chapman y compañía, u otros pseudo antecedentes previos, como el BRM P142, proyecto maqueta de 1969, obra de la dupla Peter Wright y Tony Road, que no era un genuino wing car o auto ala, aunque también tenía un diseño inferior con un perfil alar negativo. Pero en definitiva, y volviendo al comienzo, es que en 1928 el citado francés Prévost establece para tal fin una maqueta bajo el principio de un chasis que por debajo del mismo tiene un perfil alar negativo, basado en el principio Venturi. Aunque el Prévost Gran Premio nunca se llevó a la práctica, es innegable que es aquí donde nace todo este asunto y, literalmente, su genuina raíz conceptual.